Hoy vamos a hablar de buenos días, tardes o noches, comandantes. Todos sabemos que las bandas sonoras son uno de los aspectos más importantes en cualquier medio audiovisual, y los videojuegos no son una excepción. Entre el espectro gacha existen demasiados juegos que han dedicado bastante presupuesto a la calidad de sus bandas sonoras, que los vuelven muy aclamados entre las comunidades como Arknight, Nika, Genshin Impact, Wuthering Waves, entre otros. Pero hoy les vengo a hablar de una de las mejores, y me refiero a la de Punishing Gray Raven. El trabajo que ha hecho una productora como Vanguard Sound es impecable a la hora de traernos piezas con una gran variedad que va desde la música orquestal hasta el techno más agresivo, incluso teniendo temas de Latin Jazz, entre otros. Por ello, hoy vengo a traerles lo que para este canal es el top 10 mejores bandas sonoras de Punishing Gray Raven. Hago el disclaimer que este video puede estar influenciado por los gustos personales y por tanto no deben tomarlo como un ranking objetivo. Si ustedes, comandantes, tienen su propio top, los invito a dejarlo en los comentarios. Mencionar también que todas las bandas sonoras aquí presentadas son extremadamente buenas, por lo que si ven una debajo de otra, no es precisamente porque sea mala, simplemente que para que se pueda realizar este top, tendremos que asignarles un lugar, debido a la gran cantidad de bandas sonoras que hay actualmente en el juego. Decidimos concentrarnos solo en los temas principales de cada parche y, como saben, hay más de 30, por lo que para este video solo vamos a nombrar las 10 canciones del top. Estaremos dejando las que están más allá del top 10 en la parte inferior por si también quieren echar un vistazo a todas las demás. ¡Empecemos! Uno de los himnos de Punishing Gray Raven. Es poco probable que alguien que haya escuchado una mínima cosa de este juego no haya escuchado esta espectacular banda sonora. En este top 10 colocamos tanto la versión antigua como la nueva, ya que son la misma reimaginación. A pesar de ser tan antigua, siguen manteniendo esa misma fuerza que la posiciona entre las mejores de Punishing Gray Raven. Los efectos bajo el agua, el continuo crescendo y los cánticos en coro típicos de Vanguard Sound dan forma a este magnífico himno. Lo primero que pensamos a los pocos segundos de comenzar esta banda sonora es Nier Automata, y no es para menos. Se nota muchísimo la influencia de canciones de la obra de Yoko Taro en esta canción, tales como Big Hope. O Song of the Ancients. Canción que por cierto canta Popola y Débola, ambas pelirrojas como la guardiana de la perrera. ¿No les parece curioso? Creemos que una banda sonora tan emotiva y llena de sentimientos, que refleja el sufrimiento y la resiliencia de Vera, que además tiene como inspiración una de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos, como la de Nier Automata, merece un puesto en el top. No podría faltar una banda sonora alusiva a nuestra querida Nanami, quien es la responsable de que la humanidad siga existiendo. Esta banda sonora es una que encaja perfectamente con ella, un tono ochentero de cuando hubo el auge de la temática del espacio en el ámbito cinematográfico, y que va muy bien con lo que representa Nanami.
alguien que empezó su viaje a través del tiempo y el espacio, buscando infinitas posibilidades mientras encontraba su propia humanidad y protegía la de todos en la Tierra. Es una banda sonora que enmarca muy bien la odisea y el paso del tiempo, que podemos escucharlo transcurrir en ciertas partes de la canción. Aquí podemos notar algunas referencias, como la banda sonora Detached de Interstellar. Este top 7 fue muy gracioso ya que, al principio, se había colocado en mitad de toda la tier list, muy lejos del top 10. Sin embargo, con cada paso de los segundos iba escalando posiciones hasta llegar al top 7. Es una banda sonora con un crescendo espectacular donde podemos escuchar una transición impecable entre el EDM y la música tradicional folclórica que encaja bien con la parte aristocrática que representa la familia Norman. También representa muy bien cómo la humanidad cada vez se enfrenta a conflictos más difíciles con un virus que evoluciona a pasos agigantados y el cómo los humanos se ven obligados a buscar la manera de superarse para poder hacerle frente al ritmo vertiginoso del virus castigador. Sin embargo, con la resolución de que no se puede a todo costo, ya que la humanidad no puede ser una moneda de cambio ante la adversidad. Esta banda sonora para muchos es la mejor banda sonora hasta la fecha. Se podría considerar una continuación de In My Memory, y de hecho, narrativamente lo es. En la anterior escuchábamos el crescendo de una humanidad que buscaba mejorarse para poder luchar contra el Punishing Virus cada vez más evolucionado. Pero algo sale mal y comienza la carrera contra el tiempo. En esta banda sonora podemos escuchar la alta tensión, melodías disonantes y una percusión marcial que indica que todo se comienza a desmoronar ante un peligro aterrador. Sin embargo, encontramos la esperanza y el resurgimiento mientras avanzamos. Sin duda, una de las mejores. ¿Qué podemos decir de esta banda sonora? Uno de los himnos de Punishing Gray Raven, mejorado a la enésima potencia con un espectacular arreglo interpretado por una orquesta, mostrando una vez más lo que representa el sacrificio y el pelear por la victoria.
Esta banda sonora es un símbolo de la lucha, la transformación y el renacimiento. Simplemente escuchemos. Esta banda sonora suele ser relacionada a Lucía, pero realmente está relacionada con la metamorfosis, el dejar atrás un cascarón que te limita y abrir las alas hacia un nuevo comienzo. Eso es algo que tienen en común tanto Lucía como Q, e incluso Kowloon. Podemos escuchar en esta banda sonora la necesidad de abrirse paso con unos vocales y unas cuerdas que expresan esa necesidad de respirar y seguir adelante. Unas alarmas que marcan el comienzo de un nuevo desafío y una lucha que tenemos que librar. Y las voces de aquellos que ya no están, pero que aún nos continúan impulsando hacia adelante para salir victoriosos. Y como no, el motif de Hikari que le da la identidad a esta espectacular banda sonora, simplemente magnífico. Una de las grandes joyas que nos ha dado Vanguard Sound. Una banda sonora impecable que nos muestra a través de su composición la vida de Selena, uno de los personajes más queridos y sentidos de Punishing Grey Raven, empezando con un poema de Heinrich Heine sobre el amor no expresado. Esa complicidad no concluida entre Selena y el comandante, que fueron obligados a cortar sus destinos sin siquiera poderse encontrar como dos asíntotas hacia el infinito. Seguido del embarco en una aventura y la confrontación ante un desafío que no acaba bien. Aquí podemos notar unas ciertas vibras a otras bandas sonoras como la de Skyrim, Dragon Age Inquisition y Kingdom Come Deliverance. Todo se distorsiona y obliga a Selena a caminar por el filo de su propio sufrimiento y dolor, terminando con el mismo poema del amor no expresado, pero esta vez lleno de tensión y oscuridad. Aquellos comandantes que hayan completado el capítulo 27 saben perfectamente por qué esta banda sonora está en el top 3. Es una oda a la esperanza y a un mañana mejor. Nos muestra cómo la humanidad pudo alcanzar su punto más álgido de la historia, tratando de romper los límites y buscar nuevos horizontes, iniciando un nuevo capítulo que se vio truncado por su propia ambición. Luego de derrumbarse como un castillo de naipes, logra encontrar nuevamente la esperanza para seguir adelante ante los desafíos que esperan.
Es una banda sonora que, además de expresar esperanza, también logra sentirse nostálgica y melancólica, especialmente luego de conocer el pasado de Punishing Gray Raven. No podemos estar hablando del top 3 de las mejores bandas sonoras si no hablamos de Selena. Y es que es brillante la cantidad de canciones espectaculares que sacaron sobre ella en su debut como pianísimo. Pero, como estamos haciendo este top sobre las bandas sonoras principales, solo vamos a tomar esta para el top. Decir que esta es otra magnífica interpretación sobre nuestra querida Iris. Ya conocemos su historia, sin embargo, en esta banda sonora le agregaron una capa extra de resolución ante el desafío. Porque eso es Selena en Punishing Gray Raven, un personaje que nos demuestra el significado de la palabra resiliencia. Este podríamos decir que es el top más personal, ya que, como saben, en este canal veneramos a Selena. Y puede que musicalmente no tenga significados tan profundos que puedan palparse como las otras canciones del top, ya que esta es una banda sonora mucho más tranquila y serena. Pero quizá eso es lo que la hace especial, saber que Selena ahora puede estar tranquila después de todo lo que sufrió y, a diferencia de sí, Liebten sich beide termina en su punto más brillante y esplendoroso. Decidimos hacer unas menciones honoríficas, ya que, aunque no consideramos que las siguientes bandas sonoras compitan en el top 10, son unas de las favoritas del canal. Llegamos al top 1, esta banda sonora que acompaña uno de los momentos más oscuros de la historia de Punishing Gray Raven y la que han dejado marca en todos los comandantes que completaron el capítulo 17. Y es debido a este capítulo tan especial que esta banda sonora agarra tanta fuerza, ya que encaja perfectamente con la historia y los sacrificios de Liv. Comenzando como una versión adaptada de Moonlight Sonata de Beethoven, donde se contempla la soledad, el dolor, la desesperación y un ambiente fúnebre ante la catástrofe.
interludio donde se representa la muerte, el devenir incierto y la vulnerabilidad de no saber cómo encontrar una salida al problema. Y el resurgimiento de la esperanza a partir del sacrificio. Es una banda sonora que adopta unos matices casi mesiánicos y bíblicos, donde la pureza de un personaje como Liv sirve como una barrera que protege a la humanidad de su extinción, así como un ángel. Y ese es el top 10 mejores bandas sonoras de Punishing Gray Raven. Como se dijo anteriormente, comandantes, este top está basado en opiniones personales, por lo que, si tienen un top diferente en mente, pueden dejarlo en los comentarios. Si desean que haga más contenido como este, como una segunda parte o haciendo un top de otros juegos, no duden en darle al botón de me gusta, suscribirse y dejar un comentario, siempre los estoy leyendo. Nos vemos próximamente con más contenido, comandantes. ¡Chao, chao!